Seguimos con Raúl platicando acerca de esto. Él nos había dado una introducción sobre tipo teología abierta, discutiendo sobre cuestiones filosóficas, políticas, que bueno, cada quien, ¿no? Sí, por ejemplo, tú eres pro 4T, yo soy anti 4T. Pero nos podemos sentar a discutir porque tú Sí, tienes algo que ellos no tienen, que es la capacidad crítica. Tú no puedes hablar con el promedio de los líderes hoy de la 4T porque te van a expulsar, porque te van a callar, porque... ¿Qué es eso? pues sí, pues sí, obviamente hay una problemática muy fuerte que vemos y bueno, no, yo no quiero meter cosas políticas, No, Raúl. pero vienes de morado. No, no, y también de azul. Y el Está guinda bien, está bien. Ahí ese está. poli, el poli. Entonces, polio, Poli, ándale. ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno, no vamos a meter ahorita política. Cada quien vamos a tener nuestro. Eso va a ser platicado ya personal con Raúl y si quieren conmigo, pero ahorita no vamos a meter política. Pero vamos a hablar un poquito, justamente esto del. Yo creo como para aclarar un poquito, Raúl, el asunto del teísmo abierto visto como si fuera un fenómeno posmoderno, porque lamentablemente los que son los críticos del posmodernismo llegan a decir, entonces tú me estás diciendo que el teísmo abierto es solamente por gusto y porque esto no te hace mal, y sabemos que no es eso. Bueno, yo por lo menos en parte no. Es que a lo que me refiero es que solo un ambiente cultural como el de la posmodernidad daba la opción de que surgiera este teísmo abierto. O sea, Sí, un ambiente medieval o moderno no cabía, no entraba eso. sí, porque pese a que no lo querramos aceptar, estábamos hasta inicios del siglo XX, estancados, podría yo decirlo de esta manera, estancados con una forma de pensamiento muy, muy petrificada. Como que ya encontramos todo, por ejemplo en la física decíamos, ya no vale la pena seguir investigando en física, nada más tenemos el problema del cuerpo negro y el problema de cómo llega la luz en cuanto al éter. Fuera de eso, la física está resuelta, ya todo está resuelto. Se escribían los libros, hay libros de 1870, 1891, yo los A Max leí, Planck, que decían, en la física ya todo está hecho. Usted va a estudiar, que su hijo estudie otra cosa, quiere que porque ya aquí ya no hay nada más que ya no eso. hay nada más. Sí, y en este sentido la física es solamente una expresión de la ciencia de ese momento, del pensamiento de ese entonces. De alguna manera, incluso en la filosofía, los filósofos se revelan, como Marx escribiendo en cuestiones de Hegel, reinterpretándolo, Kierkegaard diciendo Hegel no sabe nada, a mí me cae mal, como que aquí ya se acabó todo y que la razón lo resuelve todo, no, no me parece, y comienza a surgir movimientos existencialistas y propios de la posmodernidad, que es justamente cuando está entrando esto que nos estás diciendo, Raúl. Sí, sí, porque de acuerdo a Ortega, y creo que él tiene razón, eso está pasando al principio del siglo XX. O sea, Sí, él lo identifica en la rebelión de las masas, él ya dice y lo dice, ¿por qué están llenos los cafés? ¿Por qué están llenos los teatros? ¿Por qué un burrero que no puede entender el latín o el italiano se mete a escuchar una obra de teatro? O sea, eso no lo entiendo. Él identifica así el inicio de la posmodernidad, como un momento histórico que la humanidad no había conocido antes, donde la gente está empezando a pensar de sí misma muy distinto. Hoy todo mundo se cree genio y experto en un área, aunque no se haya formado seriamente en esa área. sí, sí es cierto. Sí, por ejemplo, más ahorita con la tecnología somos comentócratas, ¿no? O sea, ya comentamos de cualquier cosa pensando que nuestro razonamiento y nuestra propia preparación es capaz de decir lo que tiene que hacer el otro, ¿no? Cómo tiene que enseñar un profesor. Tú y yo ¿Cómo? ahorita, con esta cosa, Sí. estamos haciendo lo mismo, con una diferencia. ¿Cuántos años has estudiado tú? A Ah, nivel universitario. a nivel ¿Cuántos años universitario, llevas? muchos años, como cerca de 10, Bueno, 20, más de bueno, 10, igual más y de yo, o 10. sea, tú y yo tenemos muchos Y años sigo estudiando estudiando. lo que nos interesa en libros, en congresos, en artículos, o sea, estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Sí. Bueno, eso no lo hacen todos los youtubers. No, no, Por no, eso yo no platico con para todos nada los los youtubers, youtubers. sí, no, no, no. Y en ese sentido, pues, viene nuestra forma de orientar, ¿no? Con base a estos videos. Es que es vital. Si no tienes esta costumbre que no tiene el mundo cristiano, de formar la mente, porque yo quería ir a ese punto, o sea,
no solo consideran el conocimiento humano, la letra mata, el espíritu vivifica, entonces no estudie usted nadie y no sea usted No estudia profesionista teología, y sea por usted un ejemplo, pobre ¿ves? por lo que queremos decir de Jesús. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a Jesús en su momento, su labor, su trabajo, le implicó no poseer nada en la tierra. Pero se supone que ahora Él es dueño de todo. No es nuestro Señor y no es... Aleluya, amén. Bueno, en ese sentido, tienes que invertir para ganar. Entonces yo no estoy pidiendo que ustedes sean pobres, yo no estoy pidiendo que ustedes sean imbéciles y que no estudien, todo lo contrario. Adiós. Estoy pidiendo que estudien mucho y que confíen en que Dios va a ir supliendo como Jesús las necesidades materiales, porque lo esencial es lo otro. Es esa relación con Dios. Pero no puedes tener una relación con Dios en el El siglo otro de XXI Dios. sin estar en la cultura del siglo XXI. Y mi mejor ejemplo es San Pablo. Pablo está escrito en Gálatas que daba codazos para estar al frente de su generación en la parte intelectual. Y Sí. que a pesar de que llegó a ser eso en Jerusalén, entre los fariseos de su época, el líder intelectual de su Con generación, Gamaliel. Ajá. él dice que todo eso lo consideraba como nada por el conocimiento De de Cristo, Cristo. de lo que Cristo le había dado, lo que Dios y Cristo le habían dado a él. Pero hay otra cosa, eso no elimina la formación. Y si ustedes ven la forma en que Pablo hace exégesis, por ejemplo, en la escritura, es una exégesis rabínica impecable y muy probablemente sea inspirada. Quiero decir con esto que los fariseos no estaban tan perdidos en cómo hacen su exégesis. El No. punto es, como dice Jesús, bueno, sí, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. A lo que yo voy es, tenemos la obligación, los que están oyendo esto que estamos diciendo, tienen, porque lo están oyendo, tienen que estar interesados en la parte intelectual del cristianismo, no en la mera parte emocional, emotiva, litúrgica, no. Sí, no, Están interesados en entender, en ir más lejos. Eso los vuelve esa pequeña parte de hombres y mujeres excelsos, esa pequeña parte de intelectuales del cristianismo que están obligados a pensar estas cosas, a trabajar estas cosas, a producir en estas cosas y a transformar el cristianismo de su época. Donde, en el país que estén, tienen ustedes la obligación por el hecho que están oyendo, así de simple, porque eso refleja lo que son. Sí. De hecho, esto recuerda mucho que el propio Pablo, ahora sí citando a Pablo, él hablaba como que la vida cristiana es una vida de que sí está bien de manera inicial. Yo creo que en cierta manera estuvo bien que haya equivocado pensando en cuestiones de teología tipo prosperidad y así de esta mala forma carismática pentecostaloide, ¿no? Pero crecer siguiendo a Jesús también involucra pensar, involucra razonar. Es que eso es ser humano. No existe un ser humano que no pueda pensar. Con mayor razón. Eso es donde podríamos criticar un poquito a Ortega, pero aquí no nos vamos a meter en eso, porque si no vamos a hablar de Ortega y Gasset y nunca vamos a hablar del punto. Aquí sí sería bueno, Raúl. Bueno, tal vez también como entrevistador, por así decirlo, aclarar que el teísmo abierto más bien surge de esas imposibilidades que no tenía la teología a la hora de abordar al Dios de la Biblia. Cuando se confronta al Dios bíblico con el Dios de la filosofía, cuando no comienzan a amalgamar, es donde comienza a haber, pues, los desencuentros, ¿no? Desencuentros tipo déjame acordar, Tertuliano, que decían, Jerusalén por un lado y Atenas por el otro lado, ¿no? Y estos desencuentros son como desencuentros entre cancelación, lo diría así con base al pensamiento complejo de Morin, de cancelación, de lógica de cancelación, o vamos a ver una lógica distinta, que sea la lógica difusa. Y en esta lógica difusa de pensamiento complejo es donde surge el teísmo abierto, en que dice, bueno, que el Dios bíblico y el Dios de la filosofía no están amalgamando, por ejemplo, en el sentido de la capacidad de Dios de decir que sí es todopoderoso o no, o sobre si Dios ve el futuro o cómo lo ve, en pensar o que avanza con nosotros y no necesariamente negando del todo el Dios de los filósofos, pero sí reacomodando sin tener que hacer una colisión con la escritura. Y aquí es donde viene cierto tipo de pregunta. ¿Cómo leemos la escritura, Raúl? De tal manera que sea relevante para nuestro siglo XXI. Yo creo que si quieren dejamos esta pregunta para el siguiente video
Si no hay problema por ti, Raúl, va, va.